Hola a todos, muy buenas noches. Estamos aquí en esta sesión clínica, en esta webinar llamada Paciente Invisible. ¿Y por qué se llama paciente invisible? Pues el paciente invisible es aquel paciente que está mal controlado y ni el paciente sabe que está mal controlado, ni sus profesionales sanitarios que lo atienden saben que está mal controlado. Entonces, pues esos pacientes tenemos que encontrarlos, tratarlos y desde luego son un grupo de pacientes de muy alto riesgo porque pues están fuera de los objetivos y algo hay que hacer con ellos. Para ilustrar esta webinar tenemos dos grandes compañeros de muy alto nivel, como son José Luis Torres, que trabaja en el Centro de Salud Rodríguez Paterna de Logroño, médico de familia, y Jaime Amor, que trabaja en el Centro de Salud de Chapinería en la Comunidad Autónoma de Madrid. Bien, decir también que durante esta webinar irán saliendo, a medida que vayan hablando los ponentes, preguntas que se pueden ir respondiendo sobre la marcha, en la que tendréis varias opciones para que elijáis la que queráis y después tendremos los resultados de lo que vayáis proponiendo y lo que vayáis votando y así también podemos contar en directo con vuestras opiniones en estos temas. Decir que esta webinar la patrocina Ligi, a quien le agradecemos pues que lo haga y además que no nos ha puesto ninguna condición en ningún momento sobre lo que tenemos que hablar ni que decir. Y por último me presento yo, que soy Javier García Soidán, soy médico de familia, trabajo en el Centro de Salud de Porriño y al igual que mis compañeros, todos somos miembros de la red GEDAPS. Ya sin más, pues vamos a comenzar con la presentación del caso clínico y para ello os dejo con mi compañero Jaime. Adelante, Jaime. Muy buenas tardes, Javier, José Luis, y muchas gracias sobre todo a la audiencia que nos sigue, a la cual saludo. Y a continuación, para continuar con esta presentación de Paciente Invisible, quiero presentaros un caso que hemos extraído de la consulta de una paciente cuyo nombre es Modesta, que tiene 66 años y que acude a nuestra consulta para realizar el seguimiento de su patología crónica habitual. En el último año no se ha realizado este seguimiento habitual con normalidad por motivos que todos conocemos derivados del estado de alarma y de la pandemia y se ha interrumpido el seguimiento en consulta de atención especializada que también llevaba. En su historia clínica, desde el confinamiento, figuran únicamente motivos de consulta urgente que se han resuelto de manera muy rápida y a través de consultas telefónicas. Además, sabemos, porque nos lo ha contado, que han existido acontecimientos personales estresantes en su vida y ha habido pérdidas de familiares y también ha enfermado gente muy cercana a ella, lo cual ha tenido un impacto emocional negativo en la paciente. Y no disponemos de datos analíticos ni de exploración física desde hace casi un año. Entre los antecedentes familiares que destacan en la historia de Modesta, sabemos que su padre falleció de un ictus a los 60 años y que su madre, de 83 años, falleció a esa edad cuando sabemos que tenía un antecedente de enfermedad de Alzheimer avanzado y además tenía diabetes con lesiones vasculares en miembros inferiores en estadio avanzado y con ceguera. Tiene 3 hermanos, uno de ellos padece diabetes, que está tratado con insulina y además padece obesidad, y tiene 3 hijos que son sanos, no presentan ninguna enfermedad ni ningún antecedente relevante. En cuanto a los antecedentes personales de Modesta, comentar que tiene diabetes tipo 2, que tiene 9 años de evolución, diagnosticada desde los 57 años, tiene un insuficiente grado de control metabólico, con una escasa adherencia a la dieta y al ejercicio físico y el tratamiento que se le ha ido pautando ha sido tratamiento oral que progresivamente ha ido aumentando el número de dosis y de fármaco. Además es hipertensa, diagnosticada en el contexto del diagnóstico de diabetes, en tratamiento con un IECA, con cifras tensionales dentro de los objetivos deseados. Presenta enfermedad renal crónica que se ha diagnosticado por un deterioro progresivo del filtrado glomerular. Ha tenido eventuales situaciones de detección de microalbuminuria en la analítica y sus últimas cifras de función renal son una creatinina de 1,23 y un filtrado glomerular de 53 mililitros minuto. Tiene unas alteraciones visuales con un fondo de ojo con presencia de microaneurismas, por tanto, diagnóstico de retinopatía diabética. También
tiene antecedente de cardiopatía isquémica, la cual se diagnosticó por una disnea de esfuerzo en estudio, y en este estudio de cardiología llegó hasta la situación de tener que realizar un cateterismo donde se evidenció una estenosis y hubo que revascularizar la arteria coronaria derecha con un stent farmacoactivo y no quedaron alteraciones de la fracción de eyección. Además, tiene obesidad, con un índice de masa corporal de 32,6, con una, como hemos comentado, insuficiente adherencia a la modificación de estilos de vida. Presenta hígado graso por una elevación moderada de enzimas hepáticas que se ha confirmado a través de una ecografía con hallazgos de esteatosis, y artritis reumatoide con afectación moderada de ambas manos. Por tanto, vemos que es una paciente que puede parecerse a muchos de los pacientes tipo de una consulta de atención primaria, y su tratamiento crónico habitual, pues vemos que tiene Adiro, a dosis de 100 miligramos cada 24 horas, está con atorvastatina, con enalapril de 20 cada 12, tiene bisoprolol. En cuanto al tratamiento antidiabético, está con metformina de 1 gramo cada 12 horas, sitagliptina de 100 cada 24, empagliflozina de 25 miligramos cada 24 horas, y luego tramadol, omeprazol y bromazepam por un síndrome ansioso depresivo. En cuanto a su enfermedad actual, tras todo el periodo de confinamiento, acudió a una revisión tras 10 meses de ausencia de seguimiento crónico. Nos comenta que ha tenido una buena adherencia farmacológica y que cree que ha podido aumentar algo de peso de manera subjetiva y que no ha tenido un buen control en la alimentación en el confinamiento por múltiples motivos. No ha habido episodios de dolor torácico, ni disnea, ni otras aparentes complicaciones. Quiero poner en antecedentes su última revisión, que presentaba unas cifras de glucemia basal de 138, con una hemoglobina glicosilada de 7,1 y un índice de masa corporal de 31,4, con 85 kilos. Y en ese momento estaba en tratamiento con metformina y empagliflozina cada 12 horas y sitagliptina cada 24. Y en ese momento se reforzaron la modificación de estilos de vida, de dieta y de alimentación. Actualmente nos encontramos una paciente que en la exploración física presenta unas cifras de tensión de 139,89 y un índice de masa corporal de 32,6 con 88 kilos, es decir, ha ganado 3 kilos durante el confinamiento. En la auscultación y en la exploración abdominal no hay alteraciones relevantes, presenta un dolor de inicio en este último periodo de características neuropáticas y no hay alteraciones en la exploración del pie ni tampoco refiere a infecciones urinarias. En la analítica post-confinamiento, en la analítica que se le hace en el año 2020, presenta una glucemia basal de 184 con una hemoglobina glicosilada de 8,3. Por tanto, vemos que ha ganado 1,2% respecto a la previa. Las cifras de función renal comentadas, 1,23 de creatinina y un filtrado de 56, y tiene un colesterol total de 240 con un colesterol LDL de 169 y un HDL de 42. No tiene microalbuminuria presente y los triglicéridos tiene 143 por miligramo decilitro. En esta situación, y con el paciente que hemos presentado, Javier, quiero lanzar a la audiencia la primera pregunta. Muy bien. Sobre el paciente invisible que se presenta, ¿qué objetivos de control terapéutico nos planteamos? Entonces, damos 4 opciones: hemoglobina glicosilada menor de 6,5, hemoglobina glicosilada menor de 7, cifras de hemoglobina glicosilada lo más cercanas posible al 7% sin riesgos de hipoglucemia, o, en cuarto lugar, una hemoglobina entre 8 y 9%. Bueno, podéis ir contestando y, aparte de ir contestando, aprovecho para daros un mensaje, que es que podéis hacer preguntas en el chat que hay en la webinar. Podéis entrar y al final, pues, y seguro que dispondremos de tiempo para irlas contestando. Bueno, ya van respondiendo los asistentes y podemos decir que muy mayoritariamente la opción número 3, por el 80%, es la que han elegido, seguida con un 16% la opción 2 y un 3% la opción 1. Por lo tanto, la opción 3, 80%. Bueno, ¿qué te parece, Jaime? En esta situación estoy de acuerdo con la mayoría de la audiencia, ya que la opción 3 es la que yo considero correcta, es la que considero más adecuada, ya que buscamos cifras lo más cercanas posible a un 7% sin riesgo de hipoglucemia. Es muy atractiva esta opción porque aporta seguridad en cuanto a control de complicaciones y también seguridad en cuanto al riesgo de hipoglucemia. Sabemos que en los objetivos de control del paciente con diabetes
Es necesaria, en este caso, una hemoglobina superior al 8%, como muestra nuestra paciente, una intensificación terapéutica para prevenir la aparición de nuevas complicaciones. Aunque algunas ya las tenemos establecidas, pueden seguir surgiendo otras complicaciones y empeorar las presentes. En este caso, pues, es necesario definir los objetivos de control glucémico y como ejemplos he traído 2 guías. Una es la guía de clínicos de la red GEDAPS, donde en función a la edad, la presencia de complicaciones y la duración de la enfermedad se proponen distintos objetivos de control. Y en este caso vemos que sería una paciente de mayor de 65 años donde hay complicaciones o comorbilidades graves, hay una presencia de complicaciones o comorbilidades graves. Y en este caso, la recomendación es que sea una hemoglobina inferior al 8,5%, pero es una información precisable. Si cogemos otra guía, como puede ser la guía de la Sociedad Española de Endocrinología, vemos que como norma general se define un objetivo para la población general de menor del 7% o cercano al 7%. Y aquí entran en juego factores como que no haya presencia de fragilidad y que no haya riesgo de hipoglucemias y que no haya comorbilidades asociadas. En principio, es una paciente que tiene alguna comorbilidad, pero no tiene ni riesgo de hipoglucemias en este momento ni fragilidad. Por tanto, bueno, pues podemos ser intensivos en este caso, intentar llegar al 7% en previsión de que es una cifra razonable para evitar complicaciones de carácter microvascular y de progresión de las macrovasculares. En caso de que fuera un paciente con fragilidad o con alto riesgo de hipoglucemia o comorbilidades asociadas o con un mal soporte biopsicosocial o que tuviera una baja motivación, deberíamos plantearnos objetivos menos intensivos, menos cercanos al 7%. En este supuesto, también quiero enviar una pregunta sobre si son adecuados los objetivos de control metabólicos en la paciente. Entonces, hay 4 opciones y nos planteamos que sí son adecuados porque tiene una diabetes de 9 años de evolución. La segunda opción es que no, porque tiene un colesterol fuera del objetivo. La tercera opción es sí, porque tiene complicaciones micro y macrovasculares. Y la cuarta opción, no, hay que intensificar el control de los factores de riesgo cardiovascular, incluida la glucemia. Bueno, en función de lo que nos ha estado contando hasta ahora Jaime, 18,3 que tiene la paciente, podéis ahí ver qué opináis, cuál es vuestra preferida. Bien, ya van llegando las respuestas y hasta ahora la que más han elegido, un 60% han elegido como correcta la número 4, hay que intensificar los factores de riesgo, seguida por un 30% la número 3, sí son adecuados porque tiene complicaciones micro y macrovasculares. Y después la 1 y 2 tienen porcentajes muy pequeños. Bueno, en este caso veo que sigo de acuerdo con la mayoría de la audiencia. Mi propuesta es que hay que intensificar el control de los factores de riesgo cardiovascular, incluida la glucemia. Sabemos que cuanto mayor sea el control de todos los factores de riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes, mejor va a ser su pronóstico. No influye tiene mejor proyección controlar globalmente la hipertensión, la obesidad, la hemoglobina glicosilada, el abordaje del tabaquismo, que tener todos esos factores de riesgo controlados demuestran menor incidencia de complicaciones que tener solo un factor o 2 factores de riesgo controlados. Es decir, que hay que perseguir un control integral de todos los factores que inciden negativamente en la enfermedad. Comentado esto, quería preguntar cuál es el riesgo cardiovascular de nuestra paciente. Vemos que es una paciente de 66 años que tiene 9 años de evolución de diabetes y que ha tenido un evento macrovascular como ha sido una revascularización coronaria. Entonces, yo propongo si tiene un moderado riesgo cardiovascular, un alto riesgo cardiovascular, un muy alto riesgo cardiovascular o un riesgo extremo. Bueno, tenéis que responder. Fijaros bien que tiene cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica, neuropatía, retinopatía. Pues creo que con todos esos datos hay que tener muy claro una cosa. Y bueno,
aquí hay mucha igualdad entre las respuestas 3 y 4. Gana por un poquito la número 3, sobre un 50, un 60%, y sobre un 35% la número 4. Pues es una pregunta que quizás tenga algo de truco, y en esto conviene revisar las categorías de riesgo cardiovascular que se publicaron en 2019 en las guías europeas de dislipemia. Establecen 4 categorías de riesgo cardiovascular. En principio está el riesgo moderado, que son aquellos pacientes que tienen una puntuación score en menos del 1%, menos de un 1% de probabilidades de tener un evento cardiovascular en 10 años. Pero centrándonos en la población con diabetes, ya simplemente por tener este diagnóstico establecido, se consideran pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y de alto riesgo cardiovascular serán aquellos pacientes jóvenes y con pocos años de evolución, es decir, pacientes con diabetes tipo 1 menores de 35 años o pacientes con diabetes tipo 2 menos de 50 años con menos de 10 años de evolución y que no tienen otros factores de riesgo cardiovascular. Esto es riesgo alto. A partir de ahí, riesgo muy alto. Bueno, pues son aquellos pacientes con diabetes que no tienen lesión en órgano diana y que tienen una duración superior a 10 años de evolución o que tienen algún factor de riesgo adicional, que presentan enfermedad renal crónica mientras el filtrado esté situado entre 30 y 59 mililitros por minuto y que tengan otros marcados factores de riesgo cardiovascular sin control, como puede ser la hipercolesterolemia, el LDL por encima de 190 o la tensión arterial por encima de 180 a 110. Es decir, un paciente con diabetes con más de 10 años, sin lesión en órgano diana y con algún otro factor de riesgo cardiovascular. Y aquí viene el quid de la cuestión que contesta nuestra pregunta. El riesgo extremo son aquellos pacientes con diabetes que tienen lesión en órgano diana o que tienen al menos 3 factores de riesgo cardiovascular mayores, o en casos de pacientes diabéticos tipo 1 con más de 20 años de evolución. También aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica severa, con un filtrado inferior a 30 mililitros por minuto, y aquellos pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar con enfermedad cardiovascular establecida o algún factor de riesgo cardiovascular mayor. Quiero llamar aquí la atención porque el riesgo extremo es cuando hay una lesión en órgano diana, cuando ha habido un evento, pero también se puede considerar riesgo extremo aquel paciente con diabetes y que en pruebas de imagen tiene evidencia de alguna estenosis en territorio coronario, carotidio o en extremidades inferiores superior al 50%, y que se detectan placas que presentan estenosis significativamente, clínicamente significativas. Entonces, lo que nos define el riesgo extremo, aparte de la evolución de los factores de riesgo, es la presencia de un evento cardiovascular establecido o lesiones en pruebas de imagen. La cuarta pregunta que quiero plantear es el abordaje terapéutico que nos planteamos en este paciente. ¿Qué abordaje nos planteamos? Vemos que la opción 1 dice está bien controlada y se insistiría en la dieta y en el ejercicio físico. En segundo lugar, hay que intensificar el tratamiento de la dislipemia y de la tensión arterial. En tercer lugar, mejorar el control glucémico y cambiar el tratamiento. Y en cuarto lugar, una asociación de la respuesta 2 y la respuesta 3. Bueno, tenéis que fijaros cómo está el control del LDL, de la presión arterial, de la diabetes, el tratamiento que tiene, que es una triple terapia, y en función de todo esto, pues tenéis que responder a ver cuál es la que os parece la más correcta. Bueno, aquí hay casi unanimidad. De los que han respondido, un 98% la número 4 y solo un 2% la número 2. Así que aquí sí que hay gran consenso. Bueno, parece claro, ¿no?, que con Modesta hay que remangarse y hay que huir de la inercia y hay que intensificar algún tipo de medida, ¿no? Y en este caso, tanto el control de la dislipemia como la hipertensión y el control glucémico. Vemos que tenemos varios frentes abiertos y es necesario hacer un abordaje integral de estos factores. La pregunta número 5 puede tener truco. Y entonces la voy a plantear para dejar un poquito de espacio para pensar en cuanto al control glucémico, qué opciones terapéuticas me puedo plantear con esta paciente. Entonces, en primer lugar, me puedo plantear el inicio de una pauta de insulina. En segundo lugar, añadir un cuarto fármaco oral.
En tercer lugar, iniciar un tratamiento con agonistas del receptor del GLP-1. O, en cuarto lugar, me puedo plantear las 4 opciones, las 3 opciones anteriores. Bueno, aquí tenéis que ver claramente, pues ya tiene una triple terapia y ¿qué haréis vosotros? Entonces, en función de eso podéis decidir. Y aquí hay también bastante división en las respuestas. Hay un 50% casi de la respuesta 3 y un resultado prácticamente igual de la respuesta 4 y unos poquitos, muy pocos, la 1. O sea, la mayoritaria por poca diferencia en la 3 y un poquito por detrás la número 4. Bueno, como he comentado en el enunciado, quizás esta pregunta tenía cierto truco. En realidad, y con las fichas técnicas de los fármacos en la mano, nos podemos permitir todas las anteriores. Se puede iniciar una pauta de insulina, se puede añadir un cuarto fármaco oral y se puede iniciar un tratamiento con agonistas del receptor de GLP-1, que es la opción que más le gusta al 50%, al 51% de la audiencia. En este caso, es cierto que aunque se pueden hacer todas las anteriores, hay alguna opción que el corazón nos pide aplicar, ¿no? Y bueno, para este caso, pues José Luis nos va a comentar un poco cuáles son las mejores opciones y las ventajas de cada tratamiento. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que me ha gustado la variabilidad de la respuesta porque eso indica que lo que son las guías de práctica clínica, ¿no? Porque las guías de práctica clínica pues están hechas en parte pues basada en la evidencia y en parte pues en los expertos, en las recomendaciones de los expertos. Ellos cogen y ven los beneficios, los riesgos de los tratamientos y nos dicen lo que ellos consideran, pero ante una misma situación clínica puede haber 2 o 3 respuestas y que todas sean válidas, como era lo anterior. ¿Por qué? Pues porque tenemos muy pocos ensayos clínicos de comparación de tratamientos, ¿vale? Ante un mismo condicionante tenemos, pues bueno, no hay suficiente evidencia y por eso necesitamos la opinión de expertos y por eso las guías dan opciones y nos encontramos, no en esto, en muchas ocasiones, que cada uno pensamos ante un mismo paciente soluciones diferentes y pueden ser igual de válidas. Lo que sí que no tenemos son las guías y aquí os traigo la guía más conocida por todos, digamos que es la que hicieron entre la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea de Diabetes, que se ha ido actualizando hasta ahora y que digamos que es la más importante, por decirlo de alguna manera, donde los demás o las demás guías de determinadas sociedades científicas y tal se van basando. Y en esta, como veis, pues sí que nos dice que hay que, por supuesto, la dieta, el ejercicio, el cambio de estilos de vida y metformina. Y entonces ya, una vez que lo tenemos así, nos divide y nos dice, ¿tiene indicadores de alto riesgo cardiovascular o tiene una enfermedad cardiovascular establecida? ¿Tiene una insuficiencia cardíaca? ¿Tiene una insuficiencia renal? Y esa es la primera pregunta a contestar. Entonces, sí o no. Y ya nos deriva por los diferentes aspectos del algoritmo. Aquí Modesta sí que tiene una enfermedad cardiovascular y entonces iríamos por esta vía que es la que nos va orientando. Sí que es cierto, y yo creo que hay que recalcarlo, que nos aconsejan seguir y utilizar estos fármacos independientemente de la hemoglobina glicosilada que tenga e independientemente a veces de si se ha conseguido el objetivo, ¿no? Es decir, nos recomiendan casi como obligatorio tener uno de estos fármacos, ¿no? Entonces aquí ya veis en la parte donde predomina la enfermedad cardiovascular, los factores de riesgo, de muy alto riesgo, que ya dice aquí, ¿no? Que son pacientes mayores de 55 años que tienen estenosis de coronaria, carotidia o de extremidades inferiores mayores del 50%, o que tienen una hipertrofia del ventrículo izquierdo, pues nos dicen que las opciones son preferiblemente un GLP-1 con beneficio probado o un ISGLT2. Y si aún así no estuviéramos en objetivo, pues mezclar entre ellos. Ayer vi la nueva publicación de las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, que en teoría se publica en enero, pero ya está circulando por ahí, que aquí hace pequeñas variaciones, lo pone más claro las divisiones y pone la elección entre uno y otro. Ya no quita lo de preferiblemente y dice o bien un ISGLT2 o bien un GLP-1.
Recordamos que Modesta tenía metformina, tenía un ISGLT2 y tenía sitagliptina. ¿De acuerdo? Hay otra guía importante porque es bastante utilizada, sobre todo por los médicos de familia, bueno, también por los endocrinos, en la que también posicionan, es la guía de las RGDAS, en la que se posiciona en la parte de arriba según el condicionante clínico que haya y en la parte de abajo ya el grado de control glucémico. Y nos dice, ante una enfermedad como es el caso nuestro, una enfermedad cardiovascular establecida, que por cierto en España hay una prevalencia, un 23% de nuestros diabéticos tipo 2 están con una enfermedad cardiovascular, pues ya nos comenta también, independientemente del nivel de hemoglobina glicosilada, que tenemos que empezar con metformina y un ISGLT2 o un GLP-1. Con lo cual ya los tiros van por ahí. Si no, sería añadir un tercer, cuarto fármaco, es decir, mezclarlos entre ellos y como última opción ya añadir insulina basal. Aquí veis, estos son todos los estudios de seguridad cardiovascular, la diferencia de incidencia que hubo de eventos cardiovasculares con los análogos del GLP-1. Veis arriba las moléculas, lisisenatide, liraglutide, semaglutide, exenatide semanal, albiglutide ya no está, dulaglutide y bueno, la otra opción que en España llegará más pronto que tarde, que es semaglutide oral. Es importante, ¿por qué? Pues porque ya no es inyectable, es otra manera, es de toma diaria, oral y bueno, pues abre otras posibilidades. Veis aquí, quiero remarcar también el número de pacientes que había en cada estudio y entre paréntesis los que tenían un evento cardiovascular previo. Como veis, tenemos desde el 100% de eventos cardiovasculares de todos los pacientes al inicio de los ensayos en el estudio con lisisenatida hasta el estudio con dulaglutida en el que había un 31% de pacientes, 31,5%, con eventos cardiovasculares, es decir, en prevención primaria o sin eventos cardiovasculares, pues teníamos prácticamente un 69%. Y también el tiempo de seguimiento, ¿de acuerdo? Desde los 2,1 años de media hasta también el REWIND, que es el que más años tiene de seguimiento, con 5,4 años. En verde veis los beneficios que han producido. En cuanto al MACE, el MACE ya dividido en infarto no fatal, ictus no fatal y muerte cardiovascular. Y bueno, vais viendo entre unos y otros, el líder veis que tiene también mortalidad por cualquier causa, el semaglutida que tiene eventos cardiovasculares mayores, sobre todo con ictus no fatal, lo mismo que el dulaglutide. Y entonces aquí podéis ver todas las opciones que hay ahora de evidencia según estos ensayos clínicos. Los metaanálisis hechos sobre estos ensayos clínicos pues sí que demuestran que hay una reducción del MACE de un 13%, pero sí que una vez que se divide, estos beneficios se producen en personas diabéticas pero que han tenido un evento cardiovascular. Como veis, los que tienen historia de enfermedad cardiovascular tienen un 14% de beneficio con respecto a reducción del MACE, pero donde no había una historia de eventos cardiovasculares no se produce un beneficio, según estos metaanálisis. El estudio con dulaglutide es el único, ya habéis visto antes que tiene una larga duración de más de 5 años y sí que es el único que tiene un gran porcentaje de población en prevención primaria y sí que vemos que desde el inicio sí que había una reducción del MACE de alrededor de un 12% y que esto sí que se ha tenido en cuenta y ha llevado en el algoritmo que habéis visto tanto de los europeos y de los americanos a decir que pacientes con muy alto riesgo, es decir, con factores de muy alto riesgo y que no han tenido eventos cardiovasculares se podrían beneficiar de un GLP-1, sobre todo fue a raíz del estudio REWIND. Por otra parte, ¿qué nos dicen y lo aplicamos también a Modesta? Pues que cuando es importante reducir el peso, promover su pérdida, nuevamente el algoritmo nos lleva a elegir uno u otro, bien un GLP-1 o bien un ISGLT2. Nuestra paciente ya no solo es por su problema cardiovascular y múltiples factores de riesgo, también, si recordáis, tiene una artritis reumatoide, tiene dolores, estaba tomando tramadol, en fin, el perder peso le puede beneficiar en su calidad de vida, ¿no? Y entonces tendríamos que elegir entre uno y otro, o bien combinarlos. Y el algoritmo de las RGDAPS nos dice lo mismo, recordando que tenemos una prevalencia
de obesidad en nuestros pacientes del 45%. Entonces, también nos habla de metformina y bien un ISGLT2 o un GLP-1. Con lo cual, en nuestro caso concreto con Modesta, pues ya hemos visto que tenemos que optimizar el grado de control glucémico, tenemos que controlar esa obesidad, tenemos que manejar un poco mejor los objetivos lipídicos y de tensión y hacer, por supuesto, la educación diabetológica. Aquí veis, según los europeos, los objetivos que habría que llegar a ellos. Por supuesto, la dieta, el ejercicio, tampoco con nuestros pacientes, tampoco tenemos que hacer dietas especiales en la dieta mediterránea, simplemente igual menos cantidades, pero bueno, comer lo que es la dieta mediterránea, hacer un ejercicio físico moderado y luego, pues con respecto a la tensión, sí que es cierto que en pacientes con un evento cardiovascular es aconsejable que la presión arterial esté por debajo de 130/80. Sí se consigue con pocos fármacos, ¿vale? Sin muchas interacciones o efectos secundarios. Y también en personas ya mayores entre 130 y 139. Con respecto al colesterol, pues aquí dan unas cifras, depende de lo que ha dicho antes Jaime, desde el bajo riesgo hasta el riesgo extremo, que sería nuestro caso, en el que hablan de LDL por debajo de 55 o una reducción por lo menos de un 50% de los niveles previos. Pero bueno, hay otras guías, por ejemplo, ahora le he echado otra vez un vistazo así rápido a la de los americanos y ellos son más partidarios, si no me equivoco, pues del dispara y olvídate, fire and forget, es decir, pones una estatina que sea muy potente o depende sobre todo, pero van sobre a las de alta potencia y ya está. Y eso lo necesitan prácticamente todos los diabéticos que tengan un riesgo alto o muy alto. Pero vamos, y el control glucémico, por supuesto, alrededor de 7. Con lo cual, una pregunta respecto al tratamiento que podríamos hacer con Modesta, ¿cuál os parece la opción correcta? Siempre está en el cuadrito de al lado recordando los cifras que tiene y la edad y demás. Entonces, el nivel de hemoglobina glicosilada implica necesariamente iniciar tratamiento con insulina. El tratamiento con un análogo del GLP-1 es incompatible con insulina. El inicio de un cuarto fármaco oral, que era otra de las opciones, pioglitazona, repaglinida o sulfonilureas, tendrían un efecto beneficioso sobre el peso del paciente. O el tratamiento con un GLP-1 semanal, conseguiríamos mejorar las cifras de hemoglobina, reducir el peso, ayudar a reducir la presión arterial y controlar el apetito. Bueno, pues con todo lo que nos ha contado José Luis hasta ahora y viendo que la paciente está con triple terapia, pues es hora de que elijáis qué es lo que haríais. Bueno, parece que en este caso hay un amplio consenso. El 98% han optado por la respuesta número 4 y solo un 2% por la número 3. Por lo tanto, la número 4, pues muy mayoritariamente es la elegida. Es que esta era fácil, era más fácil que las que pone Jaime. O sea que, bien. En principio, bien, se opta, ya veis aquí, se realizan unas modificaciones del tratamiento y entonces sí que se opta por un GLP-1 semanal, en este caso dulaglutida. Mantenemos metformina y empagliflozina sin modificar la dosis. Sabéis que la empagliflozina por ficha técnica no se puede iniciar si tiene filtrados por debajo de 60, pero si ya está en tratamiento con ella se puede mantener hasta filtrados de 45. Dulaglutida hasta filtrados de 15, es decir, no hay que modificar la dosis prácticamente. Como estaba también con sitagliptina y al ser también una incretina, pues hay que retirarla, no tiene sentido tener dos incretinas puestas en el mismo paciente. Se decide aumentar la dosis de estatina, a pasarla a 80 miligramos cada 24 horas y luego reforzar, por supuesto, la educación terapéutica y hacer un nuevo control, a ver cómo van las cosas en 3 o 6 meses. En cuanto a las acciones no farmacológicas, hay que adiestrar con el nuevo dispositivo inyectable que en ocasiones, o al menos yo sí que lo hago en la consulta de enfermería, pues se les puede enseñar los dispositivos y bueno, se les enseña un poquito y ellos eligen el que más opciones. Sí que es verdad que todos van a los semanales y que es mucho mejor pincharse 4 veces al mes que todos los días.
Hay que explicarles los efectos secundarios, que ya sabéis que son sobre todo digestivos, que si náuseas, vómitos, alguna diarrea. Reforzar, seguir, porque si no conseguimos la modificación adecuada de estilos de vida, no conseguiremos gran cosa con los fármacos únicamente, y buscar estrategias de motivación. El conseguir estos fármacos que además consiguen algo que el paciente ve, por ejemplo, perder peso, es decir, cuando tú le dices, le voy a bajar de 7,5 de hemoglobina glicosilada a 7, dice, puf, y vaya lío me ha montado, que si esto inyectable, pero él no ve ningún beneficio concreto, ¿no? Entonces, si conseguimos que pierdan unos kilos de peso, ellos lo ven, se sienten mejor y sí que les favorece el día a día, ¿no? Entonces, hay que buscar las estrategias en cada caso que le puedan motivar para modificar los estilos de vida. Aquí tenéis los dispositivos de análogos del GLP-1, aquí los diarios, Byetta, Victoza, Lisume, y aquí los semanales. En principio, yo sí que veo aquí un argumento ante dulaglutida, ¿no? Es un dispositivo que no hay que manipular, que no hay que poner la aguja, que se dispara automáticamente, que, en fin, que solo hay que hacer un clic, las posibilidades de errores se minimizan. Y entonces sí que hay muy... Vamos, está muy bien el dispositivo y de hecho cuando a la gente le presentas unos y otros, pues suelen tirar hacia este. En cuanto al caso clínico, sí que le volvemos a citar a los 5 meses tras este cambio de tratamiento y sí que nos cuenta Modesta o nos contaba que sí que había una menor sensación de hambre, sí que tenía menos apetito, había notado una pérdida de peso, estaba mejor, pues se movía mejor, le dolían menos las rodillas, los pies, en fin, ella sí que se encontraba mejor. Y a la hora de preguntarle sobre si ha tenido algún problema con el dispositivo, pues no había tenido ningún problema. Aquí veis cómo la nueva analítica y la nueva exploración, la analítica sí que habíamos conseguido llegar a un descenso porque sí que son muy potentes los análogos del GLP-1 bajando la hemoglobina glicosilada y además con estudios dulaglutide, por ejemplo, mantenidos en el tiempo de más de 2 años. Tenía un filtrado glomerular de 61, el colesterol, por lo menos el LDL, hemos conseguido que sí que baje entre un 40-50% de las cifras que tenía al inicio y no tenía microalbuminuria en este momento. La tensión ha bajado y se ha metido bien en rango, había perdido pues 6 kilos de peso desde el inicio y en principio no se veía ninguna cosa más. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho o qué hay que plantearse pues, de los cambios que hemos hecho? Pues necesitábamos potencia a la hora de reducir la hemoglobina glicosilada y que se mantenga en el tiempo. Necesitábamos controlar el peso, sí que teníamos que elegir entre un fármaco, según las evidencias disponibles, modificador del curso de las complicaciones asociadas a la diabetes, con bajo riesgo de hipoglucemia, intentar mejorar el cumplimiento terapéutico, que sea fácil y que motive, y luego pues intentar evitar el paso a insulina. No sé si habéis tenido también pacientes que esto que hablamos de la insulina, por ejemplo, que los hemos tenido con insulina basal, tampoco muchas dosis, y que han tenido por el confinamiento y demás hemoglobinas altas. Bueno, hay pacientes que si les ofreces el cambio de insulina a un GLP-1 semanal, si podéis conseguir quitar la insulina en muchas ocasiones, con lo que ello conlleva, aparte de disminuir las hipoglucemias, pues el que no se tienen que hacer controles, en fin, tienen unas ventajas importantes. Por lo cual, ya acabamos ya. Diríamos que los mensajes para llevar a casa son que en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular es imprescindible controlar todos los factores de riesgo cardiovascular y tratar la diabetes con fármacos que hayan demostrado beneficios cardiovasculares, independientemente de la glucemia, de la hemoglobina glicosilada que tenga. Los análogos del GLP-1 disminuyen peso, disminuyen presión arterial, disminuyen la hemoglobina glicosilada y no causan hipoglucemias.
son tratamiento de elección tras metformina, se pueden considerar tras metformina en personas con diabetes que han sufrido un evento cardiovascular. También deben considerarse como segunda opción tras metformina en pacientes con obesidad y, desde luego, una vez puestos que ya decidamos qué hacer, los objetivos los tenemos que compartir, las decisiones que hagamos con el paciente según lo que prefiera, según sus valores, porque es la única manera de conseguir una adherencia terapéutica y la única manera de conseguir los objetivos. Y por mi parte, nada más. Si queréis, pasamos a las preguntas. Yo creo que tenemos tiempo, con lo cual, adelante, Javier. Muchas gracias, José Luis y Jaime, por las excelentes presentaciones. Y sí, ya tenemos algunas preguntas. Veo que una ya la contestó Jaime en el chat y era un compañero que preguntaba cuáles eran aquellas guías que ponían, diferenciaban el riesgo cardiovascular en leve, moderado, grave o extremo. Y pues ya nos puso aquí Jaime, que son las guías europeas de dislipemia de las sociedades europeas de cardiología y de aterosclerosis. Bien, pues eso. Y yo, tomando este tema, estas guías, cuando salieron, que fue hace muy poco, el año pasado, nos sorprendieron a todos por esa búsqueda en pacientes de riesgo extremo de un LDL por debajo de 55. ¿Creéis que es posible conseguirlo en los pacientes? ¿Y creéis que se debe conseguir? ¿Estáis de acuerdo con lo que dice la guía? Por ejemplo, José Luis. Bueno, a ver, el que se puedan conseguir, pues si pensamos también en los nuevos fármacos que hay inyectables y tal, se podrían conseguir. Yo lo que pongo en duda es si se debe. Si se debe, por diversos motivos. Ya, yo soy más partidario del fire and forget, o sea, de poner una estatina y ya está. ¿Por qué? Pues porque los ensayos clínicos se han hecho siempre, no han ido a buscar objetivos del LDL, sino que han puesto una estatina a una dosis fija y se ha visto qué es lo que ha pasado, tanto en prevención primaria como en secundaria, ¿no? Y entonces se hablaba entonces de que la estatina por sí misma tenía efectos beneficiosos y demás, pero vamos, los estudios están hechos con dosis de estatinas, sin más. Por otra parte, en España, pues somos de los que menos nos morimos, ¿no? Por eventos cardiovasculares. Tenemos los colesteroles altos en la parte mediterránea, pero somos de los que menos eventos cardiovasculares sufrimos, ¿no? Con lo cual, hay que pensar que son los ensayos y los que piden esos objetivos se han hecho en población de mucho más alto riesgo y que tienen más eventos, en población anglosajona del norte de Europa y tal, que, bueno, pues nos diferenciamos en algo, ¿no? Por algo en las prevalencias habla de que los mayores de 40 años en España, casi un 50% tienen un colesterol total por encima de 250, ¿no? Yo no creo que haya, vamos, yo cogería otra guía, por decirlo claro. Por apoyar un poco lo que digo, creo que, bueno, que son cifras que se plantean en base a estudios y que se ve que estadísticamente mejoran la aparición de eventos, pero también tenemos que plantearnos la facilidad de llegar a estos límites. Pensemos que esto ha evolucionado en los últimos años desde el 100 hasta el 55 y estamos viendo que no resulta nada sencillo llegar a 55 de LDL, que se puede conseguir, pero que es que estamos viendo que necesitamos ser muy extremos no solo con el tratamiento, sino que esto ya lo conseguimos con estatinas de alta potencia, en dosis de alta potencia, que frecuentemente hay que asociar otro tipo de fármacos. Pensemos en ezetimibe, tener un control muy, muy extremo de la dieta y muy, muy extremo del ejercicio físico. Y luego, bueno, siempre la sombra de que algunos estudios que han bajado en exceso el LDL, bueno, pues han empezado a tener eventos de otro tipo, eventos de tipo hemorrágico a nivel cerebral o dudas sobre aparición de algún tipo de deterioro cognitivo, con lo cual, bueno, yo creo que hay que ser muy precavido e individualizar mucho a qué paciente se le da el 55. Muy bien. Aquí otra pregunta está, a ver, Jaime, aquí nos pregunta una compañera, María José, si en un paciente que le añades un análogo del GLP-1 no consigues un objetivo de control, cambiándole a otro análogo del GLP-1, ¿crees que se podría conseguir? Hay que analizar bien por qué no está funcionando ese fármaco y qué es lo que está pasando con el paciente. Yo lo analizaría bien. La adherencia farmacológica, la adherencia terapéutica, ver si se está poniendo si hay una correcta administración del fármaco con el dispositivo
y también ver cómo están la modificación de estilos de vida y cómo está un poco el entorno global del paciente. A este respecto, comentar que, bueno, yo no veo del todo mal que haya una rotación si con un fármaco no se consigue, porque muchas veces es cuestión del dispositivo de la terapia. Hay agonistas de GLP-1 que son de administración diaria, otros de administración semanal y próximamente uno habrá de oral, con lo cual tenemos bastantes opciones disponibles y si uno no funciona, el beneficio que aportan se puede probar con otro. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay un porcentaje de pacientes no respondedores a este tipo de terapias. Entonces, plantear muy bien en qué situación podemos estar. Muy bien. Diciendo un poco, ¿todos los análogos del GLP-1 son iguales, José Luis? ¿Tú crees que son iguales o muy parecidos o crees que hay diferencias sustanciales? A ver, lo que sabemos es en relación a los ensayos que han hecho y a los resultados, ¿no? Sí que es verdad que, pues, por ejemplo, semaglutides sí que en sus estudios era más potente a la hora de bajar hemoglobina glicosilada que otros, o lo que hemos hablado, ¿no? El dulaglutide, pues, tiene esa cantidad de pacientes en prevención primaria que hace que te plantees otros tipos de pacientes que se pueden beneficiar de ellos. Yo creo que, bueno, sí que tienen para mí un efecto de clase, por decirlo de alguna manera. Ya habéis visto en lo que habían conseguido, ninguno, por ejemplo, ha conseguido mejorar o disminuir la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Prácticamente todos el MACE sí que lo bajaban. Es decir, hay detalles de uno o de otro, pero bueno, yo me tiraría más hacia lo que la comodidad, lo que prefiera el paciente, en fin, a esas elecciones de ese tipo. Para los semanales. Vale, aquí un compañero nos pregunta ¿cuánto podemos esperar que baje la hemoglobina glucosilada con la asociación de metformina y liraglutide en un paciente? ¿Cuánto crees tú que puede bajar, Jaime? Bueno, ahora mismo el dato concreto de liraglutide no lo tendría disponible, pero hablando un poco respecto a agonistas de GLP-1, como clase, podemos tener reducciones, son potentes reductores de la glicada. De hecho, a veces tenemos que planificar un poco hacia dónde queremos llegar para evitar descensos bruscos, sobre todo al principio. Pero bueno, yo creo que es esperable una reducción entre 1 y 2 puntos. Un punto lo más lógico, 2 puntos serían resultados, digamos, más optimistas. Muy bien. Esto depende un poco de qué hemoglobina partas, ¿eh? O sea, Evidentemente. Pregunta, más alta, más... hemoglobina de 7,2, no vas a bajar, ¿sabes? Y si partes de una hemoglobina de 10 es muy fácil bajar 2 puntos y así. Efectivamente, o sea, depende mucho también de eso. Bueno, a ver, José Luis, aquí nos hacen una pregunta complicada. ¿Por qué crees tú que dulaglutida es el único antidiabético que ha demostrado reducción del MACE, de las complicaciones cardiovasculares, en un estudio de seguridad cardiovascular en la que la mayoría de los pacientes estaban en prevención primaria? Parece que es el único. Y ningún otro. ¿Tú crees, se te ocurre alguna causa? A ver, en principio esa era la población, eso es el análisis conjunto, así fue, una disminución del MACE. Había mucha gente, sí, en prevención primaria, en muy alto riesgo cardiovascular. Yo creo que una de las opciones puede ser que el propio, al ser una duración además de 5 años, es una duración ya más larga, ¿no? Que el propio fármaco, ya no solo los propios beneficios a nivel endotelial y lo que es que también controla la tensión, también controla un poquito el LDL, tiene una serie de efectos, controla el peso, que ayuda a ir controlando los factores de riesgo. Yo pienso que el camino que debe estar por ahí, ¿eh? Aunque habrá que verlo su análisis y demás, pero es porque él también aporta una reducción de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, al hilo de esta pregunta, en un paciente en prevención primaria mal controlado con diabetes tipo 2 que está con metformina, si está en prevención primaria, podría ser la terapia de elección darle dulaglutida, ya que es el único que en estas circunstancias lo ha conseguido. Jaime, en este caso, ¿te parece que podría ser una terapia de elección en ese caso? Yo pienso que es una terapia muy, muy a considerar en cuenta y si es posible la debemos utilizar. Sobre todo tenemos
que buscar en este paciente reducción de la glicada, que es un fármaco que nos ha demostrado potencia suficiente en reducción de glicada, también modificación del curso de la enfermedad, protege frente a eventos cardiovasculares, además de la reducción del MACE, también demostró reducción de ictus no fatal. Y en tanto en cuanto nuestro paciente se parezca mucho al paciente de los estudios de seguridad cardiovascular, hay que intentarlo. Solamente tenemos que tener un poco en cuenta la duda con lo que nos dicen las guías. Y aquí, bueno, pues tenemos un poco la disertación si tiramos hacia el camino de los fármacos ISGLT2 o de los fármacos agonistas del receptor de GLP-1. Desde luego, si es un paciente con obesidad, yo no discutiría para nada el fármaco, el agonista del GLP-1. Sabemos que en nuestro medio tenemos el problema del visado de farmacia, que en muchas comunidades, si no se dispone de un peso o de un índice de masa corporal superior al 30%, no hay una financiación de este tipo de fármacos. Pero yo creo que si el paciente encaja en esto, en un mal control metabólico con un alto riesgo cardiovascular, desde luego es un fármaco que hay que plantearse desde el primer momento, después de la metformina. Muy bien, Jaime. Seguían habiendo, aquí José Luis había comentado que en los pacientes con insulina, cuando les introducimos un análogo GLP-1, se puede reducir la insulina. ¿Cómo se haría esto? Tú, al ponerle el análogo GLP-1, ya le quitas toda la insulina, le reduces dosis, vas ajustando. ¿Cómo lo harías? Pues a ver, depende. Si lleva pocas dosis, sí, ¿eh? Sí, como si introduces otro fármaco. Es decir, si está con 15 unidades de insulina, sí puedes retirar. Yo lo que sí que tienes que tener un compromiso con el paciente de que se va a controlar un poco más. Depende de la glucemia media estimada que partas. Si partes de una hemoglobina por encima de 8 así, pues vamos, por precaución reduces un 20%, por decir algo, de la insulina y adelante. Es un poco el control luego diario o, vamos, más frecuente para ver cómo va y en cuanto a eso te encuentres 15 unidades, 20 unidades así, lo puedes retirar. Muy bien, pues poquito a poco. Sí. Muy bien, aquí hay otra pregunta. A ver, Jaime, en un paciente que se niega a utilizar terapias inyectables y está ya con una triple terapia oral, ¿le pondrías una cuádruple terapia oral? Bueno, hay que estudiar bien el caso, porque me imagino que nos lo preguntan por meter un fármaco oral nuevo. Pues sabemos que estaba en el caso de Modesta, teníamos metformina, teníamos sitagliptina, un inhibidor del DPP4, teníamos empagliflozina, que es un ISGLT2, y nos quedan dos opciones, una más adecuada que otra. Por un lado podríamos recurrir, o varias opciones, podríamos recurrir a las sulfonilureas y a los secretagogos. Yo es una opción que en este caso no comparto, porque creo que aportan riesgo de hipoglucemias, mayor ganancia de peso, y aunque probablemente va a haber un control de la glicada, probablemente sí que vamos a mejorar la hemoglobina glicosilada, vamos a generar un riesgo en una paciente con cardiopatía de mayor riesgo de hipoglucemia, y esto no me convence demasiado. En el caso de, por ejemplo, utilizar acarbosa, bueno, pues es un antidiabético de hace tiempo que tiene una potencia muy relativa, que no nos va a alcanzar seguramente. Estamos en 8,3 de glicada en el caso de nuestra paciente y creo que no va a aportar demasiado. Y probablemente se tolere de mala manera porque tiene ciertos efectos secundarios, pues como flatulencias, gases, dolores abdominales, que pueden impedir su correcta adherencia. Y la duda razonable sería en el caso de pioglitazona. Pioglitazona es un fármaco que de las glitazonas es la única que se ha mantenido en el mercado, que ha mostrado buenos resultados en cuanto al control de metabolismo lipídico, que favorece o mejora la esteatohepatitis, que es el caso de nuestra paciente, o sea, que en este caso las dos nos podrían valer, pero que tiene el riesgo de la retención hidrosalina. El paciente que está con pioglitazona tiene tendencia a una retención a una ganancia de ponderal entre 1 o 2 kilos y un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca en una paciente que ya es cardiópata. Por tanto, es una opción que mejor que nada es. Sin embargo, desde luego es una opción que tampoco me plantearía. Como experiencia, algún paciente tenemos en la consulta
con la cuádruple terapia, con pioglitazona. Sí es cierto que no comparten estos antecedentes, van muy bien, van bien porque controlan la glicada, controlan la esteatohepatitis, o sea, la esteatosis hepática y demás, pero no le está aportando pues la pérdida de peso, no le está aportando control de factores de riesgo como la hipertensión. Y bueno, yo pienso que son terapias que podríamos decir de segunda línea. Yo quiero un inciso. A mí me ha gustado la pregunta porque sí que es cierto que cuando hicimos el algoritmo de la red GDAPS, yo creo que somos los únicos que hemos puesto cuarto fármaco, es decir, prácticamente ninguna guía, ningún algoritmo hablan del cuarto fármaco. Y si miras entre tus pacientes, el que ha hecho la pregunta, a ver si te pasa como a mí, que yo dije, joder, cuarto fármaco, busqué y teníamos, pero vamos, más de los que nos creemos, con 4 fármacos para la diabetes. Échale un vistazo. O sea que lo hacemos, la realidad supera. La realidad es que sí. Vale. A ver, aquí 2 preguntas. Está para Jaime, porque lo pregunta alguien de Madrid, se ve, y le preguntan si creen, Jaime, que en la Comunidad de Madrid van a reducir la condición del IMC por encima de 30 para el uso de los análogos del GLP-1. Bueno, esta pregunta es un deseo de mucha gente y yo creo que es una reivindicación. Yo creo que a corto plazo no, pero tenemos que buscar las razones suficientes para darle a la administración de que lo tiene que retirar. Y es que no tenemos que ser cortoplacistas en el resultado del paciente con diabetes. Pensemos que con los fármacos agonistas de GLP-1 podemos aportar, aparte de pérdida de peso, modificación del curso de la enfermedad. Y probablemente en el corto plazo esto no se note, pero a largo plazo, cuando se está disminuyendo enfermedad cardiovascular, cuando se está disminuyendo ingresos, cuando se están disminuyendo asistencias y consultas en los centros de salud, a la larga se está disminuyendo el coste y el gasto. Entonces, yo creo que es una cosa que se debe considerar. Probablemente ahora mismo están gravados con el visado de inspección y muchos pacientes no se están beneficiando de un porvenir mucho mejor por un problema puramente económico y puramente administrativo, que seguramente se pueda compensar de otros gastos que la administración ocupa. Pero bueno, yo en este sentido no soy optimista. De todas formas, quisiera un inciso pequeño. Yo creo que las indicaciones las hace el Ministerio a nivel de toda España y probablemente esta decisión, si algún día se toma, yo creo que va a ser a nivel de España. Yo creo que las comunidades no tienen esa competencia. No. Bueno, aquí una pregunta, caso que nos ponen. Aquí es una paciente con triple terapia oral clásica, gliclazida, metformina y DPP-4, con mal control y tiene antecedentes de vaginitis atrófica. Añadiríamos un cuarto fármaco que me imagino que se referirá a un SGLT2, si con la vaginitis atrófica podemos dar SGLT2 o no, o si se podría dar dulaglutide en un caso de estos. José Luis, ¿tú qué te parece? A ver, la vaginitis me imagino que será por vaginitis a repetición. Si es una atrófica, pues se puede dar. Esto no hay ningún problema, ni tiene por qué dar infecciones micóticas ni nada de eso, porque sea atrófica. Pero bueno, en el caso de que se refiera a que ha tenido varias vaginitis candidiásicas, pues hombre, los SGLT2 sí que te lo complican porque es incómodo y yo creo que la propia paciente lo rechazaría. Yo sí que en el caso que no pudiera, si necesito otro fármaco, sí que cambiaría el IDPP-4 por un análogo del GLP-1. Vaya, no sé qué más características tiene, pero me dice glicacina 60 que ya está bien. Hombre, podemos subir a 90, ¿no? La metformina 1000, me imagino que será cada 12 horas. Si no, hay que subirla. Es que depende un poco. Pero vamos, en el caso de que estén ya esas dosis, metformina 1 gramo cada 12 y el IDPP-4 a subdosis, pues si veo que tiene vaginitis candidiásica de repetición, sí que iría por un GLP-1. Bueno, ya que estás hablando tú, José Luis, y hablaste tú de este tema, una pregunta. En un paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida, ¿en qué caso utilizarías un inhibidor SGLT2 y en cuál un análogo del GLP-1, ya que las guías nos ponen las dos opciones? ¿Tú cuándo te irías por uno o por otro?
Ya, buena pregunta. A ver, yo creo, tenemos ISGLT2 y GLP-1 que han demostrado beneficios en pacientes con eventos cardiovasculares, con lo cual, ¿cuál sería la decisión? Pues depende del paciente que tenga delante, de si él prefiere inyectarse o no, que le ve más cómodo tomar otro fármaco, de la función renal, por ejemplo, si por ficha técnica no puedo poner un ISGLT2, pues ya está, pues pondré el otro. De los años y otros tratamientos concomitantes que tengas, lleva diuréticos y entonces me puede complicar más un ISGLT2. De si es un paciente frágil, mayor, que entonces pues un GLP-1 a lo mejor si quita el apetito y demás, pues le puede complicar un poco la cosa. Es que depende un poco. Pareces gallego. Bueno, adelante, claro. Jaime, los análogos del GLP-1 en general en atención primaria se utilizan poco. ¿Tú cuál crees que pueden ser los motivos del escaso uso? Bueno, hay un poco de todo. Yo creo que, por un lado, está el que hay profesionales que les resulta todavía tabú el iniciar una terapia inyectable en la consulta de atención primaria. Requiere tiempo, requiere hablar con el paciente, requiere explicar administración, efectos secundarios. Es además un tipo de fármaco que yo creo que requiere también un trabajo conjunto con enfermería. Entonces, en estos centros en los que o no hay una buena coordinación o hay una sobrecarga excesiva de trabajo o de sobrecarga asistencial, puede ser más difícil. Por un lado, eso. Por otro lado, hay una inercia terapéutica manifiesta. Lo podemos ver en muchos estudios, pero lo podemos ver incluso en nuestras consultas, ¿no? Entonces, vemos que los pacientes muchas veces tardamos mucho en intensificar la terapia. Esta es otra causa por la cual no se intensifica adecuadamente. Y luego, quizás las barreras que el propio paciente pueda tener. En cualquier caso, son pretextos y son excusas que yo creo que son salvables. En atención primaria se trabaja y se trabaja mucho y bien. Y yo creo que tenemos las herramientas suficientes para poder abordar el paciente con diabetes desde atención primaria. Por tanto, creo que esto debiera ser una idea que tuviéramos que cambiar en el futuro. Muy bien. Una pregunta actual a José Luis. Y en estos momentos de la pandemia y en el que la mayoría de las consultas son telefónicas, ¿qué crees que podríamos hacer para mejorar la atención, para dar una atención de calidad a los pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2? Ya. Pues yo creo que lo que primero tenemos que hacer es identificarlos, o sea, primero buscarlos, identificarlos. Una vez que identificamos es el decir, bueno, ¿quiénes se van a beneficiar de la telemedicina? Porque hay muchos que se pueden beneficiar, ¿no? Y otra cosa que me parece fundamental es explicárselo nosotros. Es decir, que de nosotros mismos que tienen confianza sepan que están arropados. Que no solo porque vengan a la consulta van a ser mejor atendidos o solucionar su problema, sino que habrá en muchos casos que se lo podremos hacer vía telefónica. Pero eso tienen que coger la confianza y la confianza parte de nuestra parte. Y luego ya cuando se les diga, por ejemplo, muchos, ya y lo habéis visto ahora, ¿no? Muchos que, joder, sin tener que pedir citas, que les llamas por teléfono, están trabajando, no tienen que dejar o están cuidando a alguien, el que tú les soluciones los resultados y cantidad de cosas, yo creo que los pacientes prácticamente en enfermedades crónicas y en diabetes tipo 2, prácticamente todos pueden tener un beneficio de seguimiento por telemedicina. Muy bien, oye. Un poco incidiendo en la fase de pandemia ahora, Jaime, cuando encuentras un paciente que se ha abandonado un poco durante estos tiempos porque estuvo confinado y no acudió y tuvo menos contactos con los sanitarios y tiene un mal control y nos confiesa que es porque ha hecho malas cosas, ¿tú le harías ya un cambio terapéutico desde el principio o le insistirías primero en que haga un nuevo, que vuelva como estaba antes a los cambios de estilo de vida y el tratamiento correcto antes de hacer el cambio terapéutico? Buena pregunta. Depende mucho del paciente, pero en general mi tendencia suele ser bueno, hay pacientes que a lo mejor han tenido episodios estresantes en este tiempo, episodios difíciles y no han podido hacer un seguimiento, pero
Yo suelo ser más partidario de intensificar la terapia, aunque se tengan que mejorar ciertas tendencias. Y yo creo que además, sobre todo, es un buen momento para identificar a estos pacientes con mal control, para poder mejorar su esquema terapéutico, si se puede introducir algún fármaco que modifique el pronóstico de su enfermedad, que modifique la aparición de complicaciones. Entonces, por supuesto que desde el momento de diagnóstico de un paciente, la modificación de estilos de vida, el ejercicio físico y la alimentación deben ser la base, junto con la terapia farmacológica y junto con el apoyo desde la consulta. Pero yo soy más partidario de intentar intensificar terapéuticamente, porque creo que un paciente que se descompensa mucho va a tener más dificultades en encontrar por sí mismo, vamos a decirlo así, el camino adecuado y los objetivos necesarios. Muy bien. Pues visto que no hay más preguntas y que estamos en la hora, pues quiero agradecer sobre todo a los asistentes que nos hayan permitido entrar en sus casas, porque ahora entramos en sus casas en unos momentos para charlar aquí de temas yo creo que muy interesantes. Yo creo que pues se han tratado cuestiones prácticas que pueden ser útiles en nuestra práctica clínica habitual. Quiero agradecer a los ponentes que lo han hecho muy bien, tanto José Luis como Jaime. Y nuevamente agradecer a Ligi pues que nos haya brindado esta oportunidad de poder mantener esta reunión. Y nada, pues desearos que finalicéis bien el día y que pues sigamos viéndonos aquí en estas webinars de la RGDAPS. Muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches. Cuidado.